El sermón de hoy va a ser continuación del de ayer. Ayer nos sumergíamos en el misterio de la santificación de nuestro Señor Jesucristo. El misterio que supone el unir un mar infinito del ser junto a una vasija pequeña de barro que es la humanidad. Hay en realidad más diferencia entre un mar infinito y una vasija pequeña que entre el ser de Dios y la naturaleza humana. El alma de Cristo, el alma, no es divina por naturaleza, sino por participación. Es decir, el alma humana que había en el cuerpo de Cristo era un alma como la de los demás seres humanos. Es divina por participación, pero en sí misma es finita. Lo mismo el cuerpo de Cristo. El cuerpo, la materialidad del cuerpo, aunque esté unida a una persona divina, en sí mismo es finito, como el de cualquier ser humano. Esto en el cuerpo lo vemos más claro. El cuerpo va creciendo, se va desarrollando. Incluso lo podemos ver en el intelecto del Espíritu de Jesús. El intelecto se iba desarrollando. Pero no os lo habréis preguntado nunca, pero es así también. El alma de Cristo se fue santificando poco a poco. Aunque sobre esto ya os he mencionado que hay algunos autores que tienen la opinión de que desde el principio tuvo infinita santidad. Pero pienso que la opinión más razonable es la otra. Cristo se fue santificando. Jesús se santifica por etapas. Jesús se santifica a través de medios. El gran medio que hemos contemplado hoy en el Evangelio es su bautismo, que le hace ser ungido con la venida del Espíritu Santo. Jesús siempre tuvo la plenitud de la santidad que convenía a cada etapa de su desarrollo. Jesús tuvo siempre la plenitud de santidad que convenía a su etapa. Sin embargo, aun siendo plena, se desarrolla en la medida que se desarrolla su naturaleza humana. Aunque la humanidad de Cristo ha sido santificada por la divinidad, permanece la distinción de naturalezas. El alma se une a Dios íntimamente a través del conocimiento y del amor. Dos potencias del alma humana, la inteligencia y la voluntad. Incluso ellas se van desarrollando. No era lo mismo cuando estaba en el seno de su madre o cuando tenía 2 años que cuando tenía 6 o que cuando tenía 30. Esa elevación de la naturaleza humana solo se puede hacer mediante la gracia. Fijaos que esto tiene consecuencias preciosas. La Virgen María le daba consejos. Le decía: hijo mío, cuando estés tú ayudando a tu padre, pues puedes orar en tu interior, puedes decirle cosas jaculatorias. Cuando estés comiendo, le puedes ofrecer pequeños sacrificios. Es decir, ese niño Jesús se iba santificando como cualquier otro niño. Y cuando iba a la sinagoga y escuchaba las palabras del rabino tras las lecturas, pues él diría: ay, sí, voy a hacer esto, voy a hacer este consejo que nos ha dado, voy a rezar este salmo en tal momento del día.
Jesús le costaba salir de la cama, de su lecho, probablemente un jergón de paja, le costaba salir de su jergón de paja con unas mantas cuando hacía frío en invierno. Le apetecía quedarse más rato en la cama. Le costaría no comer un poco de miel más para ofrecérsela a Dios. Le costaba como a nosotros las cosas. Se santificó como nosotros. Es mucho más bella esta idea de un Jesús que se santifica, como los demás seres humanos, que la de un Jesús que ya está con una santidad infinita y que todo lo que hace lo hace solamente para que lo veamos. Pero claro, hasta lo que no vemos se supone que lo hace. No, parece más razonable la postura de Santo Tomás de Aquino. Se fue santificando, aunque en cada momento tenía la plenitud de la santidad que convenía a su naturaleza humana. Y no solamente se santifica él mismo con sus actos yo, sino a través de medios. A través de medios. Esto que voy a decir puede sorprender, pero Jesús se santifica en la escucha de la palabra. Jesús se santifica con el ejemplo de su madre. Su madre santifica a él. La Virgen María le santifica. Ahora, con esta explicación que he dado, entendemos mejor las palabras del Evangelio. Las voy a leer. Él llega a San Juan Bautista y leo. Jesús le dijo: déjalo, ahora en verdad así es conveniente para nosotros cumplir toda rectitud. Esta es la traducción más literal. Si os fijáis, la traducción que hemos leído en el leccionario dice lo mismo: déjalo, porque así dice el Evangelio, déjalo, porque San Juan no quería, y dice: déjalo, ahora en verdad, así, de esta manera, es conveniente para nosotros cumplir toda rectitud, o cumplir con toda rectitud. Es muy profundo esto. El mismo Juan Bautista queda sorprendido. El mismo Juan Bautista en ese momento no lo entiende. Y es un hombre íntimamente unido a Dios. Claro, él percibió como profeta que era, que ahí tenía el mar del ser infinito, el mar de una santidad sin límite, y venía a recibir un medio de santificación. Y Jesús no se pone a darle una charla de teología, le dice: déjalo. Simplemente le dice: tranquilo, haz lo que te digo. ¿Se da cuenta Jesús que todo no puede ser comprendido en cualquier momento? Cada cosa tiene su momento. Quizás si se hubieran sentado como el maestro y el discípulo a hablar tranquilamente se lo hubiera explicado, pero allí en ese momento, quizás con gente alrededor, déjalo, le dice Jesús. Conviene, es conveniente para nosotros cumplir toda rectitud. Cumplir toda rectitud. El mismo Jesús. Cuando a veces puede existir una tendencia en nosotros innata a pensar: no, Él ya es infinitamente santo, todo lo que haga lo hace para darnos una enseñanza. No es así. Jesús, cuando aprendía de María, realmente estaba aprendiendo, no estaba haciendo teatro. Jesús recibía pequeñas gracias de niño y después de adolescente para ir avanzando. Expresamente lo dice el Evangelio. Y Jesús crecía en sabiduría, estatura y gracia ante Dios y los hombres. Expresamente lo dice. En estatura está claro, en sabiduría.
Esto ya choca con los que pudieran creer que ya, desde que era un niño de 5 años, era alguien que no tenía que aprender nada de nadie. Y en gracia. Entonces él le deja ser bautizado, dice el Evangelio. Entonces Jesús le deja ser bautizado. Además, en cuanto Jesús salió del agua, continúa el Evangelio, he aquí que los cielos fueron abiertos para él y vio el Espíritu de Dios, Neuma Tuceu, descendiendo como una paloma y viniendo sobre él. La unción. Esta es que conozcamos la primera unción. David, el pequeño David, cuando fue el profeta, le unge con el óleo santo y el Espíritu de Dios estuvo, dice la Biblia, la ruá de Dios estuvo con él. Fijaos, también David recibe la unción y en ese momento tiene el Espíritu. Jesús, de modo parecido, a través de otro profeta, recibe el agua del rito y la unción viene directamente de Dios. Directamente de Dios. Aunque también podríamos decir que es el agua del profeta la que causa esa unción. Yo puedo orar por alguien como sacerdote, como presbítero, con un rito de imposición de manos, de bendición, si doy la confirmación, pero es el Espíritu el que viene directamente de los cielos sobre esa persona. Fijaos aquí la defensa que hay de la ritualidad, o más precisamente, de que Dios quiere la intermediación de seres humanos sobre otros seres humanos, que Dios usa a profetas y por lo tanto también a sacerdotes para que la gracia venga sobre las almas. La gracia que Dios podría dar directamente la da a través de medios, y eso incluso Jesús. E incluso Jesús, hablábamos antes de que fue santificado por la Virgen María cuando era niño, cuando era adolescente. Incluso Jesús es santificado por el Espíritu Santo. El hombre, la naturaleza humana de Jesús, que es finita, aunque esté unida a la naturaleza infinita de la divinidad, la naturaleza humana de Dios es santificada por la acción del Espíritu. No el cuerpo, sino el alma, el alma. De hecho, os acordaréis los más mayores en esta iglesia, que antes se decía en los antiguos catecismos que en la Eucaristía está Jesús con su cuerpo, alma y divinidad. Yo siempre decía, ¿y para qué mencionarán al alma? Ahora lo entiendo, cuerpo, alma y divinidad. Quiero acabar simplemente con que nos fijemos en el bautismo como prólogo de la pasión por los pecados de los hombres. ¿Por qué? Porque hay 2 pasajes donde se va a volver a mencionar el bautismo. Los términos bautismo y ser bautizado aparecen en Marcos 10, 38-39 para expresar la muerte de Jesús. Y lo mismo en Lucas 12, 50, cuando Cristo exclama: tengo que ser bautizado con un bautismo, y cómo se angustia mi corazón hasta que se lleve a cabo. El otro pasaje es el de los Zebedeos, cuando les dice: ¿podéis ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado? Es decir, usa la expresión voy a ser lavado. ¿Podéis vosotros pasar a través de ese lavado con el que yo voy a ser lavado? El lavado era el de su propia sangre en la pasión.
Había, por lo tanto, un gran lavado de sangre, que era la pasión. Eso sí que era una gran unción en la que Él ya se santificaba de forma plena, insuperable. El amor ya de Jesús en ese momento era infinito. Y en ese momento sí que ese lavado, bautismo en griego, le cubría todo el cuerpo. El bautismo del Jordán se puede ver como un prólogo, un símbolo de ese otro lavado. O se puede ver también al revés. Si las aguas derramadas por el profeta, probablemente con una oración, le santificaron, cuánto más esas otras aguas que son los ríos de su sangre, no solamente a él, sino a todo el mundo, le van a lavar. Tengo que ser bautizado con un bautismo, y cómo se angustia mi corazón hasta que se lleve a cabo. Acabo, por lo tanto, en esta fiesta del bautismo del Señor, lo que decía ayer. Todos pensaremos, qué maravilla esto, qué profundidad, qué misterios. Y esto es lo que este pobre predicador solamente atisba del misterio inmenso que fue el bautismo de Cristo. A lo mejor solamente veo una puntita del iceberg, pero lo que está bajo las aguas es mucho más. Podemos decir, qué maravilla. Pues todos nosotros podemos ser insertados en el bautismo de Jesús. La Iglesia no recordó esta fiesta, no puso esta fiesta simplemente para recordar. El Evangelio no puso esas palabras simplemente para decir, y además se bautizó. No, lo sabemos, pero ese saber lo que sucedió nos permite insertarnos en el bautismo de Jesús. Todos nosotros, si somos generosos, si seguimos el camino que nos indique Dios Padre, podemos sumergirnos espiritualmente en las aguas del Jordán con Jesús. Podemos ser purificados. Nosotros sí. Su lavado no era de perdón, sino de humildad. Eran aguas sagradas las que caían de las manos del profeta. Nosotros nos santificaremos y nos purificaremos. Y esas aguas invisibles parten del altar, santificado por la presencia de Cristo. Si hubiéramos vivido esa escena, lo único que hubiéramos visto son aguas de un río como tantos otros ríos. Pero era lo espiritual que había allí en el profeta y el Hijo de Dios, en la oración que él hacía. Lo mismo aquí. Si viene un pagano, ve solamente unos manteles, unos candelabros, pero los que tengáis fe, lavaos en esas aguas invisibles. Lavaos incluso antes de recibir la Eucaristía. Todo el canon, todos los ritos, todas las oraciones, como un lavado en un Jordán espiritual. Las oraciones de San Juan Bautista a lo mejor eran breves, a lo mejor no, a lo mejor rezaba salmos, hacía invocaciones a Dios, y después de preparar mucho a todos y de predicarles, es cuando con brevedad lavaba a cada uno. Nosotros, fueran breves o largas las oraciones de Juan Bautista, tenemos todo el canon por delante para lavarnos, pedir que cumplamos, Dios mío, que cumpla con la rectitud, que cumpla, que me lleves un poco más adelante, a otro escalón superior, antes de recibir al mismo Jesús. Pues nada más. Gran misterio es este. ¿Cuántas veces yo mismo hemos pasado muy rápidamente por lo que era un gran tesoro? ¿Por cuántos tesoros del misterio de la encarnación pasaremos sin darnos cuenta?
que hoy por lo menos nos aprovechemos y que hoy, lo mismo que Jesús salió más santificado de las aguas, salgamos más santificado de este Jordán invisible.